El baby shower que desató una guerra familiar, como una suegra narcisista, convirtió mi embarazo en un campo de batalla emocional. Yo siempre imaginé que el embarazo sería una etapa de calma, de ternura, de comer lo que quisiera sin culpa y recibir amor a montones. Pero lo que no me imaginé, ni en la peor de mis pesadillas, fue tener que atravesarlo con una suegra como Eloína. Esa mujer podría escribir un manual entero sobre cómo arruinar momentos ajenos y salir ilesa. O mejor dicho, salir como víctima. Tengo 32 años y este es mi primer embarazo. Me mudé con Alejandro, mi pareja, también de 32, hace 2 años a las afueras de Caracas, buscando más tranquilidad. Pero ni con montaña de por medio hemos logrado alejarnos del drama. Desde que supe que estaba embarazada, mi mamá, Zulema, se emocionó como una niña. Quería hacer un baby shower sencillo en la casa de mis padres, con las amigas de siempre, las vecinas, y una tortita casera. Todo muy íntimo y con cariño. Pero no pasaron ni 2 días cuando Eloína, con su voz melosa y ese tono de mártir profesional, dijo que ella también tenía derecho a festejar a su nieto. Que su lado de la familia no podía quedar por fuera. Y bueno, yo pensé, mejor. 2 celebraciones, menos estrés para una sola parte. Incluso le sugerí hacerlo en su casa. La nuestra es pequeña, apenas un apartamento cómodo para 2, no para una multitud. Me pareció lógico. Pero claro, no conté con que la casa de Eloína llevaba meses en remodelación. Polvo, andamios, albañiles por todos lados. ¿Por qué eligió justo su casa? Todavía no lo entiendo. Ella decía que quería lucir el nuevo salón, como si el bebé fuera una excusa para mostrar pisos de mármol y cortinas importadas. Alejandro y yo le preguntamos varias veces si estaba segura de que todo iba a estar listo, si no era mejor alquilar un salón, algo más práctico. Pero no. Ella insistía con una seguridad digna de premio. Que no nos preocupáramos. Que todo estaría perfecto. Que solo necesitaba un poco de ayuda de su hijo. Pero ese poco incluía desde mover muebles hasta lijar marcos y colgar lámparas. Y todo esto mientras Alejandro también tenía que trabajar, cuidar de mí y prepararse para ser papá. Yo no podía ayudar mucho, la barriga me pesaba, las contracciones falsas eran frecuentes y el cansancio no me soltaba. Pero eso a Eloína no le importaba. Me lanzaba indirectas todo el tiempo, me imagino lo ocupada que estás, o cuando yo estaba embarazada, hacía de todo sola. Cada vez que hablaba con ella, me salían respuestas en monosílabos, como para no caer en provocaciones. Porque en el fondo, sabía que esto no iba a terminar bien. Faltaban 2 semanas para el supuesto baby shower en casa de ella, y la remodelación seguía igual o peor. Obreros entrando y saliendo, cables colgando, escaleras bloqueadas. Alejandro empezó a ponerse ansioso. Me dijo que tal vez era momento de avisar a los invitados que no se iba a poder. Pero Eloína seguía en su mundo, si colaboraran más, todo esto estaría listo. Ya no era solo un evento, era una guerra de egos. Una batalla fría entre nosotras, sin explosiones pero con tensión acumulada. 5 días antes del evento, durante una cena en nuestra casa, Eloína lanzó la bomba. Así, sin más, entre bocado y bocado, la obra no va a estar lista, ¿y si lo hacemos aquí? Casi me atraganto. ¿Aquí? ¿En este apartamento de 70 metros cuadrados con un ascensor que funciona cuando le da la gana? ¿Con 30 personas? Me reí, no por burla, sino del absurdo. Le dije que no, que era imposible, que ya lo habíamos hablado. Pero ella, con esa mirada de víctima profesional, me soltó que si hubiera recibido más apoyo, todo habría salido bien. Que yo le había quitado la ilusión. Tenía ganas de gritarle que nadie le pidió nada, que la idea fue suya desde el inicio, que nadie la obligó a comprometerse con algo que no podía cumplir. Pero no dije nada. Estaba Alejandro presente, con la cara más incómoda del mundo, sin saber a dónde mirar. Eloína se fue ofendida, sin decir adiós, murmurando algo como hagan lo que quieran, yo ya me harté. No habían pasado ni 5 minutos cuando Alejandro recibió un mensaje kilométrico. Lleno de frases como estoy cansada de ser la que siempre da todo, nadie me comprende, voy a cancelar todo, ya que no vale la pena esforzarse por gente tan desagradecida. Yo me quedé sentada, mirando el celular de mi pareja con una mezcla de rabia, tristeza y algo de culpa. Porque sí, por más que uno sepa que no hizo nada malo, igual se siente el peso de ser la causante del problema. Lo peor era pensar en mi mamá. Ella ya había comprado las cosas, había organizado todo con mis tías, tenía la ilusión de verme feliz. ¿Y ahora qué? ¿Todo cancelado por un capricho? Llamé a Zulema, casi llorando. Le conté lo que había pasado. Y con esa calma que tiene para resolver tormentas, me dijo, lo hacemos aquí, hija. El que quiera venir, que venga. El resto, que se haga cargo de sus propios enredos. Sentí un alivio tan grande que me largué a llorar en serio. Como si todo el aire que no había podido soltar por semanas saliera de golpe. Pero claro, eso era apenas el comienzo. En cuanto colgamos y empezamos a coordinar el plan B, mi teléfono no paró de sonar.
primas, tías, amigas de la familia de Alejandro. Todas confundidas, preguntando qué pasaba. Que si el baby shower seguía en pie, que si había cambio de lugar, de fecha, que si tenían que llevar algo distinto. Algunas venían desde Valencia, otras desde Maracaibo. Ya tenían pasajes, maletas listas. Y yo, con toda la paciencia que me quedaba, les expliqué que el evento en casa de Eloína estaba cancelado, pero que mi mamá iba a recibir a todos con los brazos abiertos. Sin lujos ni decoraciones perfectas, pero con amor. Eso sí estaba garantizado. Y aún así, sabía que no todos lo iban a tomar bien. El día del baby shower improvisado llegó más rápido de lo que esperaba, y con él, una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Tenía el corazón en la garganta, una sonrisa forzada en la cara y una tensión tan marcada en la espalda que parecía que cargaba el peso de toda la familia encima. Mi mamá, Zulema, y mis tías se habían pasado la noche anterior preparando todo, bocadillos, bandejas de dulces, jarras de limonada. Habían corrido muebles, pedido sillas prestadas a los vecinos, decorado con lo que tenían a mano. Nada era extravagante, pero todo tenía esa calidez que solo da lo hecho con amor. Y sin embargo, yo no podía dejar de sentir que algo iba a salir mal. Que alguien iba a estallar. Porque esto no era solo un baby shower, era una tregua tensa entre dos bandos. Una línea delgada entre la celebración y el drama. Empezaron a llegar los invitados, primero mis primas, luego algunos compañeros de trabajo de Alejandro, y después, poco a poco, las tías de su lado. Algunas me abrazaban con cariño sincero. Otras lo hacían con una sonrisa tirante y esquivaban cualquier comentario que pudiera rozar el tema de Eloína. Nadie la mencionaba, pero su sombra flotaba en el ambiente como un perfume barato que no se va ni con el viento. Yo intentaba mantener el ánimo, agradecer los regalos, reírme con los juegos típicos del baby shower. Había niños corriendo por el patio, señoras conversando en la cocina, y por un momento creí que el ambiente se estaba relajando. Hasta que, claro, se abrió la puerta de la casa sin previo aviso. El silencio fue inmediato. Una de mis primas dejó caer una servilleta, otra se atragantó con un pastelito. Y ahí estaba ella. Eloína. Paraba en la entrada con una sonrisa estirada y una bolsa de regalo en el brazo, como si nada. Nadie la había invitado. Nadie la esperaba. Pero ahí estaba, vestida con un traje blanco larguísimo, de esos que parecen más para una gala que para un baby shower. Impecable, maquillada, como si hubiera contratado un estilista solo para esa aparición. Se quedó de pie en medio del salón, esperando aplausos. ¿Una reverencia? Ni siquiera saludó. Solo dejó el regalo sobre la mesa y empezó a mirar alrededor, escaneando las caras, como midiendo quién le sonreía, quién evitaba su mirada. Alejandro me miró, esperando una señal de qué hacer. Pero yo ya no tenía energía para confrontaciones. Solo respiré hondo y seguí abriendo regalos como si nada. Aunque por dentro, cada músculo de mi cuerpo estaba en estado de alerta. Durante el resto de la tarde, Eloína se paseó por el lugar como una reina destronada. Se acercaba a los grupos con cara de preocupación fingida, soltando frases como yo lo intenté todo, pero no me ayudaron o es triste ver cómo una familia se fragmenta. Varias personas no sabían cómo reaccionar. Una de las tías de Alejandro, Fedora, fue la única que se atrevió a decirle que no era el momento ni el lugar para hablar de eso, que estábamos allí para celebrar al bebé. Eloína se hizo la dolida, se fue al patio con cara de tragedia y se quedó ahí como si esperara que alguien fuera a consolarla. Zulema, siempre tan serena, se me acercó, me tomó la mano y me dijo en voz bajita, no le des poder, hija. Esa gente se alimenta del drama. Ya encontrará otra excusa. Y vaya si la encontró. Cuando la tarde iba cayendo, mientras algunos se tomaban fotos y otros servían torta, comenzaron a sonar los celulares. No eran llamadas, eran mensajes. WhatsApp explotando. Eloína, desde el patio, había empezado a mandar mensajes a media familia, contando que le estaban ignorando, que la trataron como una intrusa y que nunca en su vida se sintió tan humillada. Incluso le escribió a Alejandro un párrafo donde decía que si él decidía quedarse en esa casa, estaba dejando claro de qué lado estaba. ¿De qué lado? Me hervía la sangre. ¿Desde cuando un baby shower se convirtió en una batalla de trincheras? Lo más absurdo fue que una prima de Alejandro se le acercó, teléfono en mano, para mostrarle lo que Eloína estaba publicando en sus redes. Fotos recortadas de eventos antiguos, frases como el dolor de ser excluida por tu propia sangre, y una lluvia de comentarios de sus amigas dándole la razón, sin saber ni un cuarto de lo que realmente había pasado. En ese momento, me entró una risa nerviosa. De esas que uno no puede controlar, mezcla de incredulidad y hartazgo. ¿Era en serio? ¿Había convertido el baby shower en una novela para Facebook? Pero la risa duró poco. Porque lo que comenzó como una publicación solitaria, pronto se convirtió en una avalancha. Personas que ni conocía bien empezaron a escribirme por privado. ¿Es verdad que no la invitaron? ¿Por qué no quieren a la abuela del bebé? ¿Qué pasó con la familia de Alejandro? Yo no respondí. No iba a entrar en esa red.
pero Alejandro sí. Después de leer varios de esos mensajes, se encerró en el baño con el celular y escribió algo largo, medido pero firme. Le dijo a su madre que nadie la había echado de ninguna parte, que la decisión de cambiar el lugar del baby shower fue por su propia falta de organización, y que, si de verdad quería estar presente en la vida de su nieto, debía dejar de usar las redes como armas y empezar a hablar las cosas en privado. Eloína respondió con más publicaciones, más indirectas, y por supuesto, con el clásico bloqueo en Facebook. Primero a él. Luego a mí. Como si estuviéramos en una telenovela de la tarde. Y eso fue solo el principio. Pensábamos que el drama iba a bajar un poco después de eso. Que el bloqueo virtual era una forma de cerrar el capítulo. Pero no. Con Eloína nunca hay punto final, solo puntos suspensivos que ella convierte en espectáculo. Al día siguiente, mi celular amaneció vibrando sin parar. Alejandro se había ido temprano al trabajo, pero yo, aún en la cama, apenas podía moverme del cansancio acumulado. La barriga pesaba y la cabeza me latía por dentro. Cuando abrí los mensajes, no sabía si reír o llorar. Audios. Largos. Llenos de sollozos. La señora Eloína, nuestra actriz estrella, había empezado una cadena de mensajes de voz en el grupo familiar. Lloraba, decía que nadie la defendió, que la humillaron frente a toda la familia, que lo único que quería era celebrar a su nieto y que la dejaron sola en un rincón como si fuera una extraña. Yo escuchaba todo en silencio, sintiendo un nudo en el pecho. Por un momento, me invadió la culpa. Pero duró poco, porque también entendí que eso era justo lo que ella buscaba. Que alguien la consolara, que le dieran la razón, que se hablara de ella. El grupo de WhatsApp se volvió un campo de batalla. Tíos, primos, incluso gente que ni había asistido al baby shower, opinando. Unos decían que había sido un malentendido. Otros, más dados al chisme, repetían frases suyas como si fueran verdades reveladas. Y los memes. Hasta los malditos memes de gatos se volvieron indirectas. Yo quería desconectarme, desaparecer del mundo por un rato. Pero no podía. Porque cada vez que pensaba que ya había pasado lo peor, aparecía otro capítulo. Al mediodía, Alejandro volvió del trabajo con la cara desencajada. Me dijo que su papá, Renato, ese que siempre se había mantenido al margen, le escribió un mensaje larguísimo defendiendo a su esposa. Que yo debía pedir disculpas, que una familia se construye con respeto, que Eloína solo quería compartir un momento especial y que la habíamos dejado en ridículo. Alejandro lo leyó en voz alta. Al final, me miró, y por primera vez desde que todo esto comenzó, me dijo que estaba considerando cortar el contacto con ambos por un tiempo. Que necesitaba paz. Yo no supe qué decir. Lo abracé. Pero la señora Eloína no se detuvo ahí. Empezó a enviar capturas de pantalla a otras personas. Conversaciones recortadas, sacadas de contexto. Incluso armó un grupo privado en Facebook con algunos miembros de la familia para explicar su versión. Yo no estaba en ese grupo, claro, pero alguien me mandó una captura, una foto suya con los ojos llorosos, un texto que hablaba de traición, de desamor, de las mujeres que llegan para separar a un hijo de su madre. Lo peor fue que muchas personas le creyeron. Mi buzón de mensajes se llenó de palabras de ánimo, como si alguien hubiera muerto. Como si yo fuera la que necesitaba consuelo por haber tomado la decisión más cruel del mundo. Algunos me preguntaban si no era posible una reconciliación, si no había forma de que todos volvieran a ser una gran familia. Y yo no sabía qué responder. Porque no había nada que reconciliar. No era un malentendido. Era una mujer empeñada en torcer la realidad a su favor. Ese mismo día tuve una cita con la ginecóloga. Apenas me senté, lo primero que me preguntó fue si estaba manejando bien el estrés. Mi presión estaba por encima de lo normal. Le dije que había un poco de conflicto familiar, sin entrar en detalles. Pero cuando volví a casa, lo primero que vi en mi teléfono fue una publicación de Instagram de Eloína. Una foto de la ecografía. La mía. La que le presté para hacer una copia. Con un texto que decía, hay embarazos que unen y otros que solo dividen. El amor de una abuela no se puede medir en invitaciones. Me quebré. Por completo. Me senté en el sofá, con las manos temblando y el pecho apretado, y lloré. No por el baby shower, ni por las publicaciones, ni siquiera por las indirectas. Lloré por la impotencia. Por ver cómo alguien puede usar algo tan íntimo y sagrado como una ecografía para alimentar su ego y manipular emociones ajenas. Alejandro intentó calmarme. Me prometió que iba a hablar con ella. Esa noche, se encerró en el estudio y llamó a su madre. No gritó. No perdió el control. Pero le dijo todo lo que tenía atragantado. Le explicó que la celebración no se arruinó por falta de ayuda, sino porque ella quiso hacerlo todo a su manera y después trasladó la culpa. Que estaba cansado de los chantajes emocionales. Que lo que necesitaba ahora era concentrarse en ser padre, no en sostener a alguien que convierte todo en una guerra. Eloína lloró. Dijo que le estábamos dejando sola.
que no esperaba ser rechazada por su propio hijo. Y cortó. Esa noche, la casa se sintió más tranquila. Pero el peso de todo lo ocurrido seguía ahí. Como un eco que no se va. La familia de Alejandro empezó a dividirse aún más. Algunos optaron por no decir nada, otros eligieron su bando sin necesidad de argumentos. Nosotros, en cambio, nos prometimos no alimentar más el fuego. Mantenernos firmes, juntos, priorizando nuestra salud mental y la llegada del bebé. Dormí por fin unas horas seguidas esa noche. Pero soñé con baby showers fallidos, con grupos de WhatsApp estallando y con mi nombre convertido en un rumor más. Porque con alguien como Eloína, el silencio no es paz. Es apenas el intervalo antes del próximo acto. Pensar que después de todo lo que pasó, Eloína iba a calmarse, era no conocerla. Para ella, no basta con ganar la atención, necesita dominar la escena entera. Si no puede tener la fiesta, entonces va por el final dramático. Apenas pasaron unos días desde aquella llamada con Alejandro, cuando una nueva ola de mensajes apareció. Esta vez, de familiares que no sabían nada hacía años. Gente que ni fue al baby shower ni estaba en los grupos, pero que ahora opinaba como si hubieran presenciado todo desde primera fila. ¿Cómo? Gracias a nuevas publicaciones de Eloína, claro. Una de ellas era una foto tomada desde afuera de la casa de mis padres, el día del baby shower. Desde la calle, en ángulo raro, como si la hubiera capturado a escondidas. El texto decía, celebrando sin pensar en quien queda fuera. Lo importante es la imagen, no el corazón. Los comentarios eran una mezcla de oraciones, ánimo, tú hiciste lo mejor, nadie valora a las madres. Pero también empezaron los mensajes directos. Algunos me preguntaban si era cierto que le prohibimos ver al bebé, que si de verdad había una guerra entre familias. Otros, más agresivos, decían que una madre siempre merece respeto, como si yo se lo hubiera arrancado con las uñas. Yo ya no tenía energía para defenderme. Ni para explicar. Bloqueamos a Eloína de nuestras redes, pensando que así nos daríamos un respiro. Pero fue ingenuo. Ella encontró otra forma de presionar, llamadas indirectas de conocidos, cadenas de audios en grupos donde todavía estaba presente, amigos suyos que ni sabían cómo se llamaba nuestro bebé. Escribiéndonos para saber qué pasó con la señora Eloína. Era como vivir en una casa con las cortinas abiertas y un megáfono en la ventana. Una tarde, yo estaba en una clase prenatal cuando Alejandro recibió una llamada inesperada. Era Fedora, la tía que siempre se mantuvo neutral. Llorando. Le dijo que Eloína estaba diciendo por todos lados que yo había saboteado su baby shower, que no quería compartir la atención ni la familia, que lo había manipulado a él para ponerlo en su contra. Esa fue la gota que rebasó todo. Ya no se trataba solo de redes, ni de indirectas, ni de dramas. Era difamación. Era un intento claro de enemistarlo con su propia sangre. Y lo más cruel, era que en medio de todo esto, nadie hablaba del bebé. Nadie preguntaba cómo me sentía yo, cómo estaba él, cómo nos estábamos preparando. Eran todos girando alrededor de Eloína y sus lamentos públicos. Y entonces pasó algo que no esperábamos, mi mamá. Zulema, con la calma de siempre, organizó una reunión con los familiares y amigos más cercanos. Quería decir algo clara y directamente, sin más chismes ni malentendidos. Esto no es una guerra entre familias, dijo. Esto es un bebé que viene en camino y que merece amor. Si alguien no puede dejar de lado su drama personal para celebrar eso, no es bienvenido. Esa frase cayó como piedra en el agua. Algunos asintieron en silencio. Otros se fueron alejando poco a poco. Pero por primera vez en semanas, sentí que alguien hablaba desde un lugar sano. Y no solo por mí, sino por el bienestar de todos. Pero como siempre, la respuesta de Eloína no tardó en llegar. Y no fue privada. Subió una historia en Instagram, llorando en su coche. Decía, el amor de una abuela no se puede cancelar. El rechazo es lo peor que puede vivir una madre. Y otra vez, el mismo desfile de comentarios que aplaudían su dolor sin saber la verdad. Pero yo ya no reaccionaba como antes. Ya no me temblaban las manos. Me dolía, sí, pero diferente. Ya no era miedo, era hartazgo. Lo que sí era imposible evitar eran sus apariciones físicas. Se presentó en 2 reuniones familiares sin invitación. Alegaba que solo quería ver al bebé, que el amor no se agenda. Una vez, incluso fue a casa de mis padres sin avisar. Golpeó la puerta una y otra vez, y al no recibir respuesta, dejó una nota. El amor de una abuela no se borra con llaves cerradas. Zulema se mantuvo firme. Le pidió respeto, que esperara a que las cosas se calmaran. Pero ella lo interpretó como otra humillación. Y entonces vino la escena que terminó de desgastarlo todo. Eloína publicó una foto en su Instagram de la ecografía. Otra vez. Pero ahora con una frase más directa. Algunas familias destruyen lo que prometen proteger. El silencio también es una forma de violencia.
Fue tan violento el impacto de esa publicación que Alejandro, sin consultarme, decidió escribirle un mensaje final. Sin insultos. Sin dramas. Pero con una claridad brutal. Le dijo que ya no íbamos a permitir más apariciones sorpresivas, que no podía presentarse sin avisar, y que el bebé no era una ficha para ganar empatía ni una excusa para mantener control. Que si realmente quería ser parte de su vida, debía respetar nuestros límites. No habría más conversaciones si no se detenía esta manipulación pública. La respuesta fue un audio de 10 minutos. Sollozos, reproches, y frases como yo soy la verdadera familia y tú te dejas manipular. Alejandro no lo escuchó completo. Lo borró. Desde ese momento, pusimos candado a todo, redes privadas, grupos filtrados, teléfono bloqueado. Las siguientes semanas fueron un poco más tranquilas. Aunque el silencio de Eloína no era paz. Era la antesala del siguiente movimiento. Y llegó. Subió una publicación del baby shower en casa de mis padres. Una foto sacada de no sé dónde. La acompañó con un pie de foto, celebrando con los que estaban. Aunque no todos supieron valorar la unión. Esa fue la última vez que me permití llorar por ella. Después de eso, solo nos enfocamos en nuestro bebé. En dormir cuando podíamos. En preparar el cuarto. En elegir nombres. En construir la familia que queríamos, aunque la mitad del árbol genealógico se estuviera pudriendo en sus raíces. Cuando nació nuestro hijo, pensé, ingenuamente, que algo iba a cambiar. Que la llegada de un bebé tendría el poder de calmar aguas, de unir a quienes se habían distanciado. Pero eso no sucedió. O al menos no con Eloína. Desde el primer día, quiso meterse en todo. Desde el nombre, las visitas, hasta cómo debíamos organizar los horarios de sueño. Y claro, como nos mantuvimos firmes en poner límites, ella volvió a hacer lo que mejor sabe, convertirse en la víctima. La primera vez que se presentó sin avisar fue apenas 4 días después de que regresamos a casa desde el hospital. Alejandro había salido a comprar pañales y yo estaba sola, aún adolorida, con el bebé dormido sobre el pecho. Golpeó la puerta con fuerza, como si no supiera que había un recién nacido del otro lado. Cuando abrí, tenía una sonrisa tan amplia que me dio escalofríos. Traía una canasta con mantas y juguetes. Fue amable, sí, pero detrás de esa amabilidad había una urgencia extraña, como si quisiera asegurarse de que su presencia fuera reconocida y documentada. Le dije, con cortesía pero firmeza, que necesitábamos tiempo, que preferíamos avisar antes de recibir visitas. Y ahí cambió el tono. Su cara se endureció y me soltó, con dramatismo medido, no me quieren cerca. Me están dejando fuera. Yo, que solo quiero estar con mi nieto. Traté de explicarle que no se trataba de ella, que era por el bienestar del bebé. Pero no escuchaba. Solo quería que le confirmara lo que ella ya había decidido creer, que era una víctima. Antes de irse, dejó caer una frase como quien tira una piedra: si esto sigue así, me voy a perder todos los momentos importantes. Y será culpa de ustedes. Ese día entendí que su interés nunca fue el bebé. Era el control. La atención. Después de eso, vinieron más visitas no anunciadas. Golpes en la puerta a la hora de la siesta. Regalos dejados en la entrada, con notitas que decían: para cuando estés lista para reconocer a la familia verdadera. Llegó a colarse una vez mientras Alejandro subía del garaje. Entró como si fuera su casa, recorrió el pasillo, miró todo con ojos inquisitivos. Yo estaba dándole pecho al bebé y me sentí invadida. No solo físicamente, emocionalmente también. Pusimos límites más estrictos. Cerraduras, cambios de código, horarios definidos. Pero lo que más dolía era la imagen que proyectaba en redes sociales. Publicaciones donde hablaba del amor incondicional de una abuela, selfies tristes con frases como esperando un abrazo que no llega, y fotos antiguas de Alejandro niño, como si quisiera recordar al mundo lo mucho que había perdido. Por dentro, sabíamos que esto no iba a parar. Que no importaba cuánto ignoráramos, ella siempre encontraría la forma de insertarse, de volverse tema. Algunos familiares dejaron de hablar del asunto. Otros se alejaron por cansancio. Y unos pocos, los más sensatos, se nos acercaron en privado para decirnos que entendían, que estaban con nosotros, que lamentaban todo lo que habíamos tenido que soportar. Eso nos dio algo de paz. Un pequeño círculo de contención. Pasaron los meses. Nuestro hijo creció. Sonreía más, dormía mejor, y nosotros empezamos a recuperar de a poco nuestra energía, nuestra rutina. No era perfecta, pero era nuestra. Hasta que, una noche, después de una cena familiar con mi lado de la familia, recibimos una nueva notificación, una publicación de Eloína. Era una frase: los verdaderos lazos se prueban en los momentos difíciles. Algunos prefieren huir. Yo elijo quedarme, aunque me rechacen. Evidentemente era para nosotros. Ya no respondíamos a nada, pero igual dolía. Porque era como una gota constante que no deja dormir. Esa noche tomamos una decisión definitiva.
No se trataba de ganar, ni de convencer a nadie. Se trataba de cuidar nuestro espacio, nuestra paz. Redactamos un mensaje conjunto, claro y sin adornos. Le dijimos que necesitábamos una distancia saludable, que no podíamos seguir permitiendo apariciones sorpresivas ni publicaciones públicas que distorsionaran la realidad, que queríamos que nuestro hijo creciera en un ambiente libre de manipulación y chantaje emocional, y que si no respetaba eso, nos veríamos obligados a cortar el contacto por completo. La respuesta fue el silencio. Un silencio largo, incómodo, pero, por primera vez, se sintió como paz. Con el paso de los días, la tensión bajó. No desapareció, pero dejó de ahogarnos. Pusimos toda nuestra energía en nuestro hijo, en verlo crecer, en jugar, cantar, cambiar pañales y reírnos con sus ruiditos. Mi mamá, Zulema, fue clave en todo ese proceso. Siempre presente, pero sin invadir. Apoyando, cuidando, observando en silencio cuando hacía falta y actuando cuando era necesario. Aprendimos, también, a dejar de justificar nuestras decisiones. A no responder a provocaciones. A proteger lo nuestro. Y aunque Eloína siguió con sus indirectas, sus publicaciones, y sus gestos simbólicos que pedían atención, ya no nos tocaban igual. Habíamos construido una burbuja fuerte. Con límites. Con respeto. Con amor real. Con el tiempo, hasta algunas personas de la familia de Alejandro comenzaron a darse cuenta. Se cansaron del drama constante. Se alejaron sin hacer ruido. O simplemente dejaron de prestarle atención a los lamentos repetidos. ¿Dolió? Sí. Porque se perdieron vínculos. Porque hubo relaciones que no volvieron a ser iguales. Pero también nos enseñó algo valioso, que uno no elige la familia con la que nace, pero sí puede elegir con quién construir la suya. Hoy, meses después de ese baby shower improvisado, sigo recordando todo como una prueba enorme. Una etapa de aprendizaje forzado. La maternidad no solo me cambió el cuerpo. Me cambió la forma de ver las cosas, de priorizar, de poner límites. Me enseñó que no todo el que dice querer estar cerca, lo hace por amor. A veces lo hacen por control. Por ego. Por poder. Y que proteger a un hijo empieza mucho antes de enseñarle a caminar. Empieza con el ejemplo. Con decir que no, con cerrar puertas, con elegir el silencio cuando el ruido ajeno solo destruye. Eloína sigue existiendo. No cambió. No pidió disculpas. No se transformó mágicamente en una abuela comprensiva. Pero yo sí cambié. Alejandro también. Y eso es lo que importa. Ahora, cuando miro a mi hijo dormir, siento que todo valió la pena. Porque él no necesita fiestas perfectas ni familias unidas por apariencia. Necesita amor. Y de eso, en esta casa, hay de sobra. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.